Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Hoy voy a compartir la segunda parte del vídeo anterior. En el vídeo anterior les compartí sobre todo los versículos que hablaban sobre todas las profecías que Dios a través de su Santo Espíritu dio a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Zacarías, a Amós y a tantos y tantos profetas para hablarnos de las consecuencias que iba a tener todo el odio que las naciones vecinas tenían al pueblo de Israel. Juicio a las naciones vecinas. Entonces se lo compartí porque, como les comenté, todo lo que ya ha sido ya fue y todo lo que fue será. Entonces esto va a ocurrir ya. O sea, va a ocurrir ya en las próximas semanas, en los próximos meses. Vamos a ver el cumplimiento de estas profecías sobre Gaza, sobre Tiro y Sidón, sobre Siria y Damasco, se van a ver cumplidas. Pero bueno, al margen de que esto sea cierto y real y lo vamos a ver, ¿cuál es el sentido espiritual de esto? Porque yo siempre que leo la Biblia, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, nunca la leo como si cuando David está luchando contra Goliat o cuando Abraham está saliendo de Ur de los Caldeos hacia la tierra que Dios le promete, o cuando Moisés Dios saca al pueblo de Dios de Egipto, ¿no? Pero guiados por Moisés, etc. No lo veo como si estuviera viendo una película o como si yo fuera un espectador. Siempre miro como que hay un mensaje para usted, para mí, para cada uno de sus hijos. Hay un mensaje en todas esas palabras. Entonces, ¿por qué compartirles esto de la profecía sobre el juicio de las naciones vecinas? Bueno, sobre todo porque para que veamos y entendamos que en realidad esto no va a ser la venida de Cristo. La venida de Cristo será cuando Dios quiera, aunque Él nos dice que cuando veamos que la higuera comienza a dar hojas, es que está llegando el verano, ¿no? O sea, como diciendo, ya se está acercando la venida de nuestro Señor. Lo que hoy quiero hablarles es sobre Mateo 24 y otra serie de pasajes que nos hablan sobre la tribulación y la gran tribulación, pero centrándome sobre todo en el comienzo de la tribulación y el principio de dolores, que nos habla nuestro Señor Jesucristo en primera persona en Mateo 24. A quienes ya hemos nacido de nuevo, el cuando venga Cristo no tiene ninguna importancia, porque que venga cuando Dios quiera, no hay ningún problema, porque nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios, al Espíritu Santo, hemos muerto al hombre antiguo, hemos nacido al hombre nuevo. Si algún error cometemos, pedimos perdón, nos arrepentimos, lo confesamos a Dios y le pedimos perdón. Para eso murió Cristo por nosotros, para que si algún error cometemos, rápidamente acudamos a Él para ser perdonados, no tratando de engañarle, de decirme arrepentido, pero luego vuelvo a hacer lo que quiera, sino un arrepentimiento sincero. Entonces, a nosotros nos debe dar igual cuando venga Cristo. Ya venga hoy, venga mañana, dentro de 20 años, da igual. Pero estos avisos que Dios da y de decir, llevad cuidado, he aquí los tiempos son malos y se acercan tiempos complicados, ¿para quién son? Pues son para todos aquellos que aún no han reconocido a Cristo como su Salvador, e incluso para aquellos que, habiendo reconocido a Cristo como su Salvador, no han cambiado, no han nacido de nuevo y siguen como el hombre antiguo. No ha muerto el hombre antiguo y nacido el hombre nuevo y siguen igual que antes. Entonces Dios da un aviso a través de sus profecías para que nos demos cuenta del grave error que está en aquellos que no tienen temor de Jehová. No hay por qué tener temor de Jehová, solo hay que amarlo y vivir conforme a su voluntad. Pero claro, los que no viven así pues deben tener un poco de temor. Si es que no tienen amor, deben tener un poco de temor a las consecuencias, ¿no?
Yo siempre digo que, por ejemplo, un niño, un joven, que es rebelde y no ama a sus padres, y sus padres les dicen, mira cariño, vamos a salir un momento que tenemos que hacer unas cosas, pórtate bien, y el niño dice, sí, ¿a qué hora vas a venir? ¿A qué hora vais a volver? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa obsesión por saber cuándo van a venir sus padres? Porque piensa hacer una fiesta en casa, porque piensa hacer cosas incorrectas, porque piensa hacer cosas malas, feas, y quiere saber exactamente a qué hora vienen sus padres para que no les pillen. Pero el hijo que se porta bien, el hijo que ama a sus padres y que se comporta igual, ya estén sus padres delante o no estén, porque tenemos que tener en cuenta que Dios siempre está viéndonos, no nos podemos esconder de Dios. El pensar que Dios no nos ve es un error grandísimo. Como repito, el hijo que sabe que sus padres le aman y que ellos aman a sus padres, les da igual cuando vengan sus padres, porque ellos cuando vuelvan sus padres, ya sé que vuelvan a las 5 o a las 8 o a las 10, cuando vuelvan lo hallarán a su hijo bien y esperando a sus padres, con el deseo de esperar a sus padres en amor. En cambio, el que tiene en su mente la perversión quiere saber exactamente cuándo vienen sus padres para borrar todo lo malo que ha hecho, para esconderlo y ordenar la casa en el último momento. Bueno, no quiero alargarme más. Voy a empezar leyendo Mateo 24, del 6 al 14 nada más, porque no voy a entrar en todo lo que es la tribulación, la gran tribulación, el apocalipsis, todo eso. Es simplemente el pequeño apocalipsis que nos dejó escrito nuestro Señor Jesucristo, y de ese pequeño apocalipsis que nos dejó escrito nuestro Señor Jesucristo, solo una parte, el comienzo de la tribulación. Dice así: y verán la relación de los del juicio a las naciones vecinas con el comienzo del principio de dolores. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, vienen guerras, hay rumores de guerras, vienen guerras, todo eso ha de pasar y va a pasar. No es cuestión de que oremos para que no pase, porque va a pasar, porque así está escrito. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ya hemos comenzado a verlo, las guerras que están comenzando, no solo en Israel, que es la importante, pero también en Rusia, Ucrania, China, Taiwán, están preparándose todo para nación contra nación y reino contra reino. Pero aparte ya han habido pestes, cuando decimos pestes son epidemias, han habido y van a haber las peores, van a haber las peores. No soy agorero, es que está escrito, ha de pasar y todo esto ha de pasar, lo dice. Y cuando haya todas estas guerras, cuando haya pestes, pues habrá hambre, eso es así, ¿no? Y van a pasar todas estas cosas. Dice, y terremotos, por supuesto, que están ya habiendo cada vez más. Ayer o antes de ayer hubo uno en Taiwán de 7.5. Y todo esto, dice aquí, y todo esto será principio de dolores. Todavía no es el fin, es principio de dolores, el principio de la tribulación. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Os entregarán a tribulación. Hay quien no lo cree, o sea, es Jesucristo hablando. Y nos está diciendo que nos entregarán a tribulación por causa de su nombre. Pero muchos no lo creen. Siguen pensando que no, que cómo le va a pasar a ellos eso de que cómo van a perseguirnos y cómo nos van a matar. Eso no es posible. Parece que no hayamos leído la Biblia, cómo murió Esteban, cómo murió Pedro, cómo morían los profetas, o sea, todo aquel
El que no es perseguido es porque no hace nada. O sea, obviamente Satanás no persigue a los que son de los suyos. Todos aquellos que ha quitado a Dios y se los ha llevado a tinieblas, no tienen ninguna necesidad Satanás de perseguirlos, pero ya lo dice aquí Jesús, os perseguirán por causa de mi nombre. Cada vez que uno quiera defender el nombre de Jesús, ya se está viendo cada vez más en las redes sociales. Uno ya no puede hablar de Cristo, uno ya no puede hablar de Cristo en su trabajo, uno ya no puede hablar de Cristo en política. Todo el mundo se enfada contigo y te persigue. Ya lo verán ustedes. Yo no voy a entrar ahora en el tema de si seremos arrebatados antes, durante o después de la tribulación, porque es un tema largo, pero lo hablaremos. Simplemente voy a leer algo que nos dijo Jesús, por si alguno cree en Jesús. Espero que sí, que todos. Dice Juan 15, versículo 20, solo un versículo. Acordaos, Jesús hablando, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Pues nada, que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Pero bueno, vamos a continuar leyendo Mateo 24. Como decíamos, dice Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué dice esto? Porque el hombre es débil y cuando vienen los tiempos difíciles como los que van a llegar, en los que los gobiernos van a meternos en una dictadura, en una tiranía de falta de libertades, falta de derecho de expresión, de poder hablar de Cristo, y habrá que hacer todo conforme ellos digan, van a quitar el dinero, solo se va a poder comprar conforme al que tenga el certificado, digamos, de garantía de ser conforme al régimen de su país. Esos tendrán su tarjeta, su chip quiero decir una tarjeta de crédito que tiene un chip, pues si quieres comprar, tendrás que comprar con eso. Si el gobierno de tu país dice que los cristianos serán perseguidos, te dejarán sin tarjeta. Entonces muchos renegarán como Pedro negó 3 veces a Cristo. Nosotros también habrá muchos que negarán 3 veces a Cristo y dirán, no, yo no soy cristiano, deme la tarjeta que yo quiero comer, que yo quiero comprar, que yo quiero poder vivir esta vida carnal de aquí de la tierra. Hermanos, no perdamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Lo dice nuestro Señor. Por la maldad, porque muchos se acusarán, no, yo no soy, el que dijo eso fue mi pastor, que vive en tal sitio, y hablaremos y nos entregaremos unos a otros, lo dice aquí. Y el amor de muchos se enfriará, que no se enfríe nuestro amor, porque de eso depende nuestra salvación, de no perder el amor ni a Dios, ni al prójimo, ni a los hermanos. Si tenemos que sacrificarnos, pues nos sacrificaremos como hizo nuestro Señor y como hicieron tantos y tantos profetas. Yo sé, yo no soy más fuerte que nadie, ni digo que no tenga miedo. Bueno, ahora no tengo ningún miedo, pero yo no sé si tendré miedo llegado el momento, o si obviamente no me gustará tener que pasar por eso. Pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que vino a obedecer al Padre, a morir por todos nosotros. Llegado el momento dijo, Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, pero que se haga todo conforme a tu voluntad.
O sea, nosotros es igual. Si puede ser, decimos, Dios mío, si puede ser, pase de mí esta copa, que no tenga yo que pasar por todas estas situaciones, obviamente. Pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad, Padre mío. Estamos para servirte. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Ser imitadores de Cristo. Cristo hizo eso. Nosotros no podemos salvar a nadie con nuestra muerte, está claro. Pero sí que podemos perdernos a nosotros mismos vendiendo a Cristo. Vendiéndolo quiero decir que por un plato de lentejas renunciemos a ser hijos de Dios. Bueno, continúo. También habla aquí, y con eso quiero cerrar Mateo 24, que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí que ya vendrá el fin, pero aún no ha llegado. Esto, el tiempo de la tribulación, y la gran tribulación dura 7 años, 3 años y medio la tribulación y 3 años y medio la gran tribulación. El saber el día exacto en que empieza la tribulación es dificilísimo, uno no sabe el día exacto. Pero cuando comienza la gran tribulación es más fácil, porque ahí se tienen que producir eventos muy claros, como dice Daniel, en Jerusalén. Cuando veas al anticristo allí en Jerusalén, entonces veremos que es el comienzo de la gran tribulación. Pero bueno, ya hablaremos otro día de estas cosas. Ahora quiero leer sobre el despiste que tenemos nosotros. Lucas 17, 26 y en adelante. El despiste quiero decir que parece que no nos demos cuenta de las cosas que están ocurriendo. Como dije antes, los que ya han nacido de nuevo no tienen que estar ocupados del día ni de la hora, porque da igual cuando venga nuestro Señor. Pero quien todavía no se haya puesto a cuentas con Dios, quien todavía no haya aceptado a Cristo, quien aún aparentando que ha aceptado a Cristo no viva en los caminos del Señor, sí que debería estar más atento. Aquí dice también Jesús, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que venga el Hijo del Hombre y se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes estén en casa, no descienda a buscar sus bienes. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, refiriéndose a que miró para atrás y murió. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Esto parece una incongruencia, pero no lo es. Lo que quiere decir es que el que procurando salvar su vida presente, la terrenal, se venda al enemigo, perderá su vida eterna. Todo el que quiera salvar su vida, vendiéndose al enemigo, la perderá, su vida eterna. Mas el que la pierda por no querer renunciar a Cristo, o sea, el que pierda su vida por defender que es cristiano, por no renunciar a Cristo, por no negarlo, la ganará, o sea, la salvará, su vida. Perdiéndola, la salvas. Queriendo salvarla, la pierdes. Esto no quiere decir que nuestro objetivo es querer morir. No, no. Lo que quiere decir es que nuestro objetivo es no negar nunca a Cristo, no vendernos al enemigo. Y si vivimos, vivimos. Y si no vivimos, pues no vivimos, pero siempre en Cristo. Continuamos. Os digo que en aquella noche, esto es muy importante, hermanos, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama,
el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque tenemos, no sé, el convencimiento, nos han convencido de que vamos a ser salvos en grupos. Esta denominación, la mía, por supuesto, dirán, mi denominación, vamos a ser salvos. Y las otras denominaciones no van a ser salvas. Otros dicen, mi congregación será salva. Las otras congregaciones no son salvas. Mi familia va a ser salva. Vamos a ver. No hemos entendido todavía que la salvación es personal. Obvio que yo quiero que se salve toda mi familia, quiero que se salve toda mi congregación, quiero que se salven todas las denominaciones que amen a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo y al prójimo. Por supuesto que ese es mi deseo y es también el deseo de Dios. Pero el juicio, la salvación, es individual, es personal. Por eso, y es que Cristo nos lo dice claramente para que lo entendamos, que habrá dos, no dice uno en China y otro en Alemania, dice, habrán dos en la misma cama y una será tomado y otro no será tomado. O sea, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres juntas moliendo y una será tomada y otra será dejada. Estarán dos trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Ocúpate de la salvación de los demás. Por supuesto, tenemos que ocuparnos de la salvación de los demás. Pero ocúpate también de tu salvación. Porque Dios te va a juzgar a ti. A ti. No va a juzgar que pasen los de España, que pasen los de Alemania, que pasen los de Colombia, o que pasen los adventistas, que pasen los puritanos, que pasen los evangélicos, que pasen los católicos. No, eso no funciona así. Dirá, Sisto, pasa. Antonio, pasa. María, pasa. De uno en uno. A ver, ¿cómo estás tú? Por eso dice que uno será tomado y otro no será tomado. Otro será dejado. Esto no me crean a mí. Crean la palabra. No me crean a mí ni a ningún hombre. Lean la palabra. Y después decidan ustedes lo que quieren creer y no creer. Yo de verdad no digo todas estas cosas por asustar a nadie, solo lo digo para que, bueno, pues porque lo dice la palabra, ¿no? Y bueno, porque creo que si Dios lo dice tantas veces y si Jesús nos lo dijo tantas veces es porque quiere que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento, ¿no? ¿Qué consejo puedo dar yo? Yo, como Sisto, como persona, ninguno. Pero conforme a lo que leo en las Escrituras, el consejo que puedo dar es el consejo que dio Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Juan el Bautista comenzó por ahí su ministerio, ¿por qué creen que fue? Porque lo primero que hay que hacer es llamar al arrepentimiento a todo aquel que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, o que aun habiéndole hablado, no quieren aceptarlo ni quieren creer. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es que lo diga Juan el Bautista, podemos decir, bueno, eso lo dijo Juan el Bautista, pero Cristo piensa de otra manera. No. Hay un pasaje en Mateo 4 que dice, Jesús comienza su ministerio y dice, desde entonces comenzó, es Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma frase que Juan el Bautista. ¿Por qué creen que dice esto Jesucristo cuando comienza su ministerio y Juan el Bautista también? Porque es necesario el arrepentimiento. ¿Por qué es necesario? Vamos a ver. En Mateo 3, cuando estamos leyendo lo de Juan el Bautista, decía Juan el Bautista, preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas. Y muchos eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No es que pasaban, pasa, no. Confiesa tus pecados, no necesariamente a mí, confiésaselos a Dios y arrepiéntete. Y ahora, sumérgete, muere el hombre antiguo y sal de las aguas. Nace el hombre nuevo. Hazlo como imagen y representación, pero hazlo también de forma natural. Es decir, hay nacimiento en agua y nacimiento en espíritu. Si lo convertimos en una farsa, no sirve de nada. El bautismo me refiero. No, si lo hacemos como una farsa, no llegará al bautismo en espíritu. Pero continúa en Mateo 3. Dice, al ver muchos de los fariseos y de los saduceos, al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué decía eso? Porque él creía que venían para huir de la ira venidera, pero como farsantes, o sea, que en realidad no creían en el Mesías. Entonces le dice, haced pues frutos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ese es un gran defecto que tenemos también nosotros. A ver, vamos a entender esta frase. Los fariseos, cuando alguien les decía, tienes que creer en Jesús o tienes que hacer esto, hacer frutos de arrepentimiento, decían, no, Abraham tenemos por padre. Yo tengo a Abraham por padre. O sea, yo soy salvo, yo soy del pueblo de Israel, yo tengo a Abraham por padre. A mí ni necesito arrepentirme, ni necesito creer en Cristo, ni nada por el estilo. Abraham tenemos por padre. En las doctrinas, en muchas de las doctrinas de hoy en día, oigo personas que hablan igual. No. Yo no tengo que hacer frutos de arrepentimiento, ni me tengo que arrepentir, ni tengo que hacer frutos de arrepentimiento, ¿por qué no? O porque yo, si digo, como esta víboras farsantes de los fariseos y saduceos, digo de palabra, pero no hago frutos de arrepentimiento, yo ya no puedo ser juzgado por mis obras. Yo ya he dicho que creo en Cristo y ya no pasa nada. En el fondo decimos, como voy a la iglesia, soy salvo. Es decir, Abraham tenemos por padre. O sea, yo ya voy los domingos a la iglesia, ¿qué me estás contando? No tengo que hacer nada. A mí lo que me dijeron es que fuera a la iglesia y si encima doy el diezmo, pues ya, eso ya lo completa todo. Ahí ya completa mi salvación. Voy los domingos a la iglesia y doy el diezmo. ¿Qué más se me puede pedir? Pero hermano, a ver, ¿no te das cuenta? Te lo digo esto en amor. ¿No te das cuenta que estás engañando a tu mujer, a tu esposa con otra mujer? ¿No te das cuenta que estás adulterando? ¿No te das cuenta que llegas borracho a casa y gritas a tu mujer? ¿No te das cuenta que estás robando dinero en la empresa? ¿No te das cuenta? Lo que sea. ¿No te das cuenta? Y dices que da igual, porque tú vas los domingos a la iglesia y das el diezmo. Abraham tenemos por padre. Juan el Bautista les dice, voy a leerlo literal, haced pues frutos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, esto es muy fuerte, y nadie lo quiere creer ni le hace caso, porque cuando algo no nos gusta lo tachamos de la Biblia. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, que son los hombres, las personas. Por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero bueno. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. O sea, Juan el Bautista ya lo dijo antes de que
Jesús dijera esta parábola, pero bueno, Juan el Bautista era profeta, pero lo dice bien claro. Él, Cristo, recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego eterno que nunca se apaga. Para ir terminando, les leeré algunos versículos que apoyan esta visión. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando, dice Jesucristo. Vosotros sois mis amigos. Si decís que yo soy vuestro Salvador, podía haberlo dicho, pero no. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si no hacéis lo que yo os mando, no sois mis amigos. Usted tergivérselo como quiera, arránquelo de su Biblia, haga lo que quiera, pero Jesucristo dijo esto. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Claro, hermano, pero es que usted no falla. Que otra vez. Que sí, que todos fallamos. Pero hay que tener ese objetivo, esa meta, de guardar sus mandamientos porque son buenos para nosotros. No es un castigo, es una bendición. Porque si tú antes estabas envidiando al prójimo, robando, matando, adulterando, fornicando, drogándote, emborrachándote, haciéndolo todo mal, no me digas que era eso lo bueno para ti. Si Dios te aconseja que no hagas eso porque es bueno para ti vivir en un matrimonio santo, sin engañar a tu mujer, amando a tu mujer, no golpeando a tus hijos, comportándote bien en tu trabajo, no robando allí, ni robando en ningún lado, ni drogándote, ni emborrachándote. Eso es una carga que nos ha puesto Dios, eso es algo difícil de soportar, que Dios nos ha puesto como castigo, o es una bendición que nos ha dado. A veces nos cuesta entenderlo, pero es una bendición. Continúo. Mateo 7, 21. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Esto es doctrina pentecostal? No. Esto es no quiero decir que los hermanos pentecostales no crean en esto. Lo que quiero decir que esto no es una doctrina de la iglesia pentecostal, ni de la evangélica, ni de la luterana, ni de nada. Esto es doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no todo aquel que le llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Esto no es... es que mi iglesia dice, mi iglesia no dice. ¿Qué más da que mi iglesia diga o mi iglesia no diga? Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continuamos. Juan 3, versículos 3 al 6. Y respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De nuevo, esto lo dice Jesucristo, en este caso Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos, creo que no hay nada más que decir. Lo que comenté en el vídeo anterior es cierto y va a ocurrir ahora. Lo del juicio de las naciones es algo que va a ocurrir muy próximamente.
no es el fin, no es la venida de nuestro Señor, es solo principio de los dolores y de la tribulación. No es para asustar a quienes son hijos de Dios y han nacido de nuevo, pero sí es para que los que todavía están en el proceso, los que ahora todavía no estaban preocupados ni ocupados en su salvación, o todos aquellos que todavía no han querido aceptar a Cristo como su Salvador, se pongan las pilas y busquen del Señor y lean la palabra y estudien qué es lo que espera Dios de nosotros, y que, bueno, por su gracia somos salvos. Gracias a la muerte de nuestro Señor en la cruz somos salvos. Gracias a que resucitó somos salvos. Agradezcámosle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que haya derramado su Santo Espíritu sobre nosotros para capacitarnos a cambiar, porque sin Cristo nada podemos. Pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece.